Bien, 1 Samuel capítulo 25. Primera Samuel capítulo 25. En 1 Samuel capítulo 25 nos encontramos con una historia, como hay tantas en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y la razón por la que puse esto fue porque hay en inglés se dice overarching, es una historia superior que es lo que generalmente se habla como la historia de la redención. Un principio y final. Adentro de eso, en medio de eso, desde el principio y el final, hay historias, hay eventos. La suya y la mía es una de ellas, en ese camino al celestial. Y una de ellas que nos encontramos en el Antiguo Testamento es una historia de una mujer y dos hombres. Uno de ellos es muy conocido, y aunque es verdad que el principal actor aquí es David, como es en la mayoría de Samuel, sin embargo, en medio de la historia de David, encontramos la historia de una mujer, de Abigail, que tiene mucho que enseñarnos. Y no solo de Abigail, pero también está su marido, Nabal. Entonces, eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 25. Y como estamos tratando con personajes de la Biblia, el personaje en el cual me quiero enfocar es en Abigail. Hemos hecho generalmente solo varones, solo hombres de la Escritura. Bueno, aquí tenemos a Abigail, una de las primeras mujeres, personajes que vamos a estar viendo. Y para darle un poco del contexto más lejano de lo que aquí está sucediendo, déjeme decir lo siguiente. En el versículo 1 del capítulo 25, se nos dice que Samuel, el profeta, muere. Y era un profeta muy amado por el pueblo y amigo de David. Un amigo y amado de David. David, a este tiempo, era ya el ungido de Dios. Era el ungido de Dios. Saúl lo sabía, la mayoría de gente lo sabía, él lo sabía, pero era perseguido por Saúl. En ese tiempo es cuando David se estaba escondiendo aún en las montañas y cosas por el estilo. Porque llegó el momento que él pudo matar a Saúl y no lo hizo. Y no lo hizo. Pero el trono ya le pertenecía a David. Y ese es el contexto tal vez más lejano. Y si nos acercamos un poco más a la historia, nos encontramos que con David y 600 de sus hombres. 600 hombres que pertenecían a David. Hombres que habían sido despreciados. Usted puede ir en la historia más atrás. Y David, siendo el líder que es, los reúne y hace un ejército de ellos. Los hace hombres buenos para la batalla y son un ejército. Pero como David estaba huyendo de Saúl, David y estos hombres vivían en las montañas, y una forma de vivir de estas personas, de estos hombres, era el cuidar del ganado, de ovejas, de los ricos en las montañas. ¿Por qué? Porque en la historia que tenemos ahora, mire, lea conmigo el versículo 1 y versículo 2. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Versículo 2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. En esas afueras, en las afueras de la montaña, el gobierno, el Estado, por decirlo de una forma, la mano llegaba hasta ahí, pero llegaba un poco menos. Entonces eran expuestos estos animales, estos pastores, los ricos que tenían a esto, eran expuestos al robo, a que les quitaran sus cosas. Entonces David y estos hombres protegían, se aseguraban de que el ganado, las ovejas de estos estuvieran bien, que nadie les pasara, que a los pastores no les molestara a nadie. Y como respuesta, les pagaban.
les pagaban. Y es lo que está sucediendo aquí. Cuando usted lee aquí que estaban, no quiero leer mucho de los versículos porque hay ciertas claves ahí que no quiero dar aún. Pero cuando estaban quitándole la lana a las ovejas, era el tiempo que David decía, o generalmente se decía, bueno, ahora es el tiempo de la paga. Porque hacían fiesta y hacían... Entonces, ese es el contexto más inmediato de lo que está sucediendo en 1 Samuel, capítulo 25. Y esa historia, como dije al principio, tiene 3 protagonistas. Hay mucho más gente, pero se mencionan a 3 por nombres. Y como dije, David es el principal en 1 y 2 Samuel. Es el ungido de Dios. Es el protagonista principal en esta historia, en este relato. Sin embargo, es imposible que nosotros ignoremos cuando leemos el capítulo 25, es imposible ignorar a los otros 2 protagonistas que aparecen ahí, que es Abigail y Nabal. Y la razón por la cual es imposible que nosotros ignoremos es porque 1 Samuel capítulo 25 gira alrededor de las acciones o la falta de acción de estos protagonistas. Entonces están ahí. Sí es David el principal, pero están ahí estos 2. Y mi intención esta mañana es la de concentrarme en Abigail. Está bien, tengo aquí. Es en Abigail. Y es importante ver a Abigail a la luz del otro personaje principal, de Nabal. O sea, no la podemos ver a ella sola sin su contexto. Primero, porque las escrituras lo hacen en este capítulo. Y segundo, porque como un diamante que es puesto o presentado en un terciopelo negro, de pelo negro para que brille más, para que se vea más, de igual manera Abigail es presentado en la negrura de su marido, en lo feo de su marido, Nabal. Y entonces lo bueno de ella resalta aún más. Vea conmigo el versículo 2 y el versículo 3. Allí inicia el relato. Y en Moab había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico. Y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que cuando estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer, Abigail, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Y aquí está la comparación. Pero el hombre era duro y de malas obras. Y se nos dice, y era del linaje de Caleb. Nabal y Abigail. Si esto es una película, ¿qué título le pusiera usted a esta película leyendo nada más lo que se nos dice de ella y lo que se nos dice de él? La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. A ella se nos presenta como de buen entendimiento y hermosa. Y a él, lo único tal vez bueno que tenía era que venía de Caleb, aquel varón que se paró junto a Josué. Pero ahí todo lo demás que se nos dice de él deja mucho que desear. La Bella y la Bestia, el bueno y el malo, lo que usted quiera, pero el contraste está ahí. Nabal, veamos un poquito Nabal. Se nos dice que era un hombre muy rico. Y se nos dice cuántas ovejas tenía y cuántos cabros tenía. Pero también se nos dice que era un hombre duro y de malas obras. El nombre Nabal
puede ser que no era el nombre que le dieron sus padres. Porque el significado de Nabal es necio. Entonces a mí se hace un poco difícil de decir que un padre le va a poner a su hijo necio como nombre. Pero era el nombre, era el sobrenombre quizás de él. Era como la gente lo conocía. Tal era su reputación de malo, de necio, que se le conocía como el necio. Nabal, el necio. Ese era Nabal. Un hombre que en carácter, un hombre que su nombre describía a la perfección su carácter. Como veremos en estos capítulos, en este capítulo. Nabal era un necio. Esta palabra que se usa para Nabal, la palabra en el original, es una palabra que se usa en los proverbios. Y se usa para referirse a alguien que es grosero, rudo, ignorante, deshonesto, obstinado y estúpido. Ese era Nabal. Ese era Nabal. Ahora giramos la cámara. De la bestia a la bella. Abigail. Se nos da simplemente 2 adjetivos para describir a Abigail. Abigail era una mujer hermosa e inteligente, de buen entendimiento. Eso se nos dice de Abigail. Hermosa, de hermosa apariencia. Era una mujer bella. Y desde ya podemos intuir ciertas cosas. Usted dice, pero un momento. Una mujer hermosa, una mujer bella, de buen entendimiento, ¿qué hace con este bruto? ¿Qué pasó aquí? Bueno, en el tiempo antiguo, los padres daban a las hijas a casarse. Y generalmente salía bien. Generalmente era un amor que crecía. Sin embargo, parece que el entendimiento del padre aquí le falló un poco, o el hombre deshonesto de Nabal engañó, porque no era un buen marido. No era un buen marido para esta mujer, que la escritura describe como una mujer hermosa, una mujer bella e inteligente. Entremos un poco más en lo bello, de hermosa apariencia. La palabra en el original habla de belleza en forma. Belleza en forma. O sea que era una mujer muy bonita. Físicamente hermosa. Dicen que la belleza es subjetiva. Hoy en día, ¿no? La belleza no es subjetiva. Lo que es bonito y bello es bonito y bello. Lo que es feo es feo. Lo que es malo y lo bueno es bueno. Muchos dicen, bueno, la belleza está en los ojos de quien lo mira. No. Lo feo, feo. Y de Abigail, las escrituras nos dicen que ella era bella. Ella era hermosa. Y ya sea en el arte, en la música, en lo que usted quiera, existe ese peligro de nosotros querer ahí las líneas un poco. No, llamemos a las cosas por su nombre. Llamemos a las cosas por su nombre. Y es interesante que la Biblia usa la expresión en el original cuando se refiere a Abigail 2 veces más nada más. Solo 2 veces más se usa esta expresión en el original cuando dice de hermosa apariencia. Y lo usa con Raquel en Génesis 29:17 y lo usa con Esther. Capítulo 2, versículo 7. En la Biblia hay 3 mujeres que la Biblia, que no gasta palabras,
que no hay palabras de más ni palabras de menos, les llama bellas, hermosas. Y eso es todo lo que voy a decir ya de eso. Pero era importante, es importante. Vamos a lo segundo que se dice de ella, que es lo más importante para mí. Lo segundo y más importante que se nos dice de Abigail es que es de buen entendimiento. De buen entendimiento. La Biblia, las Américas, traduce esta palabra como una mujer inteligente, como lo hace la Nueva Versión Internacional. O sea, de buen entendimiento, una mujer inteligente. Pero esta palabra también que aquí se usa en el original es traducida en otros lugares de las Escrituras como sabiduría. Sabiduría. Salmos 111, versículo 10. Anótalo ahí, después lo busca. Y como también buen juicio. Alguien que tiene un buen juicio. Proverbios capítulo 13, versículo 15. Entonces de Abigail se nos dice, hermosa físicamente y una mujer inteligente, de buen entendimiento, de buen juicio, una mujer sabia en cuanto a conducta. El nombre de Abigail significa mi padre es gozo. Entonces nosotros vemos, es un paquete. Por fuera y por dentro. Y se ve la dulzura de esta mujer aún con su padre. Mi padre es gozo. Aunque había sido entregada a un hombre que no la merecía, que era malo. Es la esposa o la nuera soñada. ¿No? Un comentarista lo pone de esta manera. Abigail es una mujer increíblemente hermosa. Su pelo negro y sus características exquisitas adornan un par de ojos que dan pista de la sabiduría que hay detrás de ellos. Ella es industriosa, ingeniosa y también hermosa. Vaya al contraste con su marido Nabal. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque solo tengo tiempo de ver, vamos a ver nada más 3 cosas que yo encuentro en cuanto a Abigail como forma de enseñanza para nosotros. O cosas que yo veo en el carácter de ella para decir, pues sí, esta mujer sí era de buen entendimiento. Esta mujer sí era inteligente, era sabia en cómo se conducía. Pero el paréntesis que quiero hacer y hacer una aclaración que creo que es importante. Así como nuestra cultura ha trastornado lo que es bello, lo que es bueno, debemos de tener cuidado de no tomar la inteligencia de que aquí se habla, el buen entendimiento de que aquí se habla, y confundirlo con una astucia maliciosa, con una viveza que se encuentran en muchas mujeres, especialmente las no cristianas, y lo toman como esa mujer es inteligente. No. Abigail no era maliciosa, no era una astucia maliciosa la que ella tenía. Hay muchas mujeres que hoy piensan que su astucia maliciosa para sacar el mejor provecho a las cosas es ser inteligente y sabia. No, a eso se le puede dar otro nombre, que prefiero no decirlo. Pero de eso no está hablando aquí la Biblia en cuanto a Abigail. Abigail no era así. La sabiduría de Abigail no era una astucia maliciosa, no era una viveza que buscaba solo para ella.
Yo creo que ciertas actitudes y respuestas y acciones que ella toma en el capítulo 25 nos van a dejar claro eso. La exhibición de sabiduría, la exhibición de inteligencia y de buen entendimiento de Abigail, el nombre en inglés y en español se me mezclan, son notorios aquí en el capítulo 25. Sus acciones y su conducta son en medio de una situación límite. Las decisiones que toma Abigail, su conducta es en medio de una situación límite. ¿Y a qué me refiero con eso? Es una situación de vida o muerte, literalmente. Y es que la realidad es que si nosotros queremos entender, hay una expresión en inglés que yo la puedo traducir así, son situaciones que ponen a prueba tu temple. Esa era la situación que se encontraba Abigail, una situación donde tu valentía y tu determinación se ponen a prueba. Y es en esta situación que Abigail muestra la sabiduría que hay detrás de esos ojos hermosos. No solo es físico, sino también una mujer sabia. ¿Alguna pregunta, algún comentario a esta hora? Mientras tomo agua. Bien, sí. Yo quiero agradecerte de ver esta perspectiva, porque yo he escuchado pastores decir que Abigail era, que no estaba respetando a su esposo y bla, 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 y yo he contradicho eso, y tratando de hacerlo con uno, pero te doy gracias, por decirlo. Sí, hay un par de versículos que estos tal vez pastores toman para decir, miren, Abigail, no es el caso. Sí. Ella dice que está agradecida que veamos a Abigail desde esta perspectiva, porque ella ha escuchado otras perspectivas de Abigail, que es una mujer irrespetuosa con su marido. Y hay otras cosas, pero no es la realidad. Y no es la realidad porque al final del capítulo nosotros vemos la recompensa de Dios a esta mujer. Bien, en 1 Samuel capítulo 25 del versículo 4 al versículo 9, y no, es imposible leer todo el capítulo, entonces nada más para que tengamos ahí una nota. Se nos cuenta el trasfondo de lo que lleva a todos a esta situación, que es límite, es de vida o muerte. Nadal se rehúsa a ser dadivoso con David y sus hombres, después de haberse beneficiado del cuidado del ejército de David. O sea, la razón por la cual Nabal puede estarle ahí quitando la lana a sus ovejas es porque el ejército de David los había cuidado. Entonces ahora él se podía sentar en la plaza, cortar, comer por David. Y David envía a 2 de sus hombres a pedirle y decirle, Nabal, nosotros protegimos. Y David no llegó a demandar nada, sino prácticamente David vino a decirle a Nabal, lo que hay en tu corazón, darle a mí, a mi gente, lo aceptamos. La respuesta de Nabal no fue una decisión sabia. Él actuó como su nombre, como un necio. Y Nabal lo que hace es despreciar y humillar a David en su respuesta. Y a ustedes al leer esos versículos, como dije, el tiempo no va a permitir, usted se va a dar cuenta cómo él hace esto. Acuérdense que nosotros leímos de que Nabal era descendiente ¿de quién? De Caleb. Y hay un punto aquí que Nabal le dice a los muchachos, a los siervos de David, y le dice, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Todo el mundo sabía quién era David, pero él estaba apelando a su caché. Él estaba apelando que yo soy descendiente de Caleb. Y desprecia y quiere humillar
a David un cálculo terrible que demuestra la estupidez de hombre que era. ¿Y qué pasa? Bueno, uno de los siervos de Nabal va, ¿a quién? Va a Abigail. Va a donde Abigail a darle el reporte de lo que había sucedido. Eso se lo puede leer en el versículo 14. Mira el versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. No va donde Nabal, porque era un hombre bruto. Más adelante se nos dice que era un hombre que no se le podía ni hablar. Pero el criado va donde Abigail. Y es interesante que esto pasa de esta manera. Porque esto me quiere decir que era una mujer que aún los criados entendían que era una mujer que se le podía hablar. Y que en unos versículos se nos habla que ella podía razonar y tomar las decisiones correctas. Entonces, el criado va donde ella. Y después en el versículo 17 el criado le dice, le cuenta todo lo que ha pasado. Y le dice a Abigail, versículo 17, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Al principio de ese versículo le dice, reflexione y ve lo que has de hacer, Abigail. O sea, la justicia ya está a la puerta. David y sus hombres ya vienen y nos van a matar a todos. Y como a este hombre no se le puede hablar, tú reflexiona y ve lo que se puede hacer. Le dice el criado a Abigail. Y es aquí donde empieza a relucir la sabiduría de Abigail. Esa es la situación. Y lo primero que yo veo en Abigail es una mujer. Era una mujer que sabía leer y entender las situaciones y los tiempos. Y eso solo lo da la sabiduría y la experiencia. Saber leer y entender las situaciones y los tiempos. Donde su marido mostró pereza e indolencia, ella por el contrario toma cartas en el asunto y de una manera apropiada y rápida responde a la situación. Mira el versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en su asno. La situación es grave y ella entiende eso, lo palpa. Mientras el marido es un perezoso, indolente, un idiota que ha puesto a su casa en peligro de muerte, no así Abigail. Ella lee la situación y dice, hay que actuar. Y lo hace. Y lo hace. La respuesta es una mujer con una respuesta rápida. Y esta forma de Abigail de responder de una manera adecuada y rápida a la situación, lo vemos a través de todo el capítulo 25. En el versículo 23, por lo menos, dice, se nos habla que ella se bajó prontamente del asno. Se bajó, o sea, a encontrarse con David. Ella no esperó, dice, bueno, yo soy una princesa aquí, o sea, yo soy hermosa y yo me voy a quedar aquí y que se baje él. No, se nos dice que ella prontamente se bajó del asno y fue a encontrar prácticamente el peligro. Imagínese usted a una mujer hermosa irse a encontrar con 400 hombres que vienen listos para dar muerte, no solo a Nabal, sino a todo
su casa. Valiente. Vaya hombre, valiente, sí, pero vaya desperdicio de hombre, poniendo a su familia y a su mujer en tal peligro. David reconoce también, hablando aquí de la rapidez y la prontitud de Abigail para responder a las situaciones, David lo reconoce más adelante, en el versículo 34. David reconoce que si no hubiese sido por la prontitud de Abigail, la historia hubiese terminado de una forma distinta. Versículo 34, miren lo que dice. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. La primera cosa que yo veo y la cual yo quiero llamar la atención es que la sabiduría de Abigail la notamos aquí en la habilidad de ella de leer la situación, de entender los tiempos y responder adecuadamente a ellos. Su respuesta rápida y su entendimiento salvó a su casa. David lo dice aquí en el versículo 34, si no hubiese sido rápida, si hubiese sido perezosa como tu marido, ni un varón le hubiera quedado vivo. Y hasta ella. Porque le dice, o sea, todos, absolutamente todos hubieran encontrado la muerte en la espada de David y sus guerreros. Entonces la primera cosa que yo veo es eso, pronta para actuar para el beneficio de su familia. Esa era Abigail. Y esta habilidad que tenía Abigail, en inglés se llama to read the room. Se dice to read the room, de leer. Ese es cuando usted entra a un cuarto, a una reunión o algo, y usted inmediatamente tiene que leer el cuarto. El semblante de la gente. Entonces usted tiene que ver, bueno, ¿es por aquí o es por allá? Saber leer las situaciones. Y esa habilidad que tenía Abigail de leer la habitación, de entender la situación, me lleva a la segunda cosa que yo veo acá en cuanto a Abigail. Y es que era una mujer que sabía cuándo callar y era una mujer que sabía cuándo hablar y sabía qué hablar. Entendía perfectamente cuál era, este no es el tiempo de hablar y se callaba. Y entendía también, esta es la hora de tener que hablar y sabía lo que tenía que decir. Eso, hermano, es una cualidad no tan común. No tan común. Tanto en hombres como en mujeres. Mujeres que muchas veces se dejan llevar por sus emociones. Y la boca habla antes de poder analizar y pensar. Abigail no. Abigail lee a todos. Lee la situación. Y sabe cuándo hablar. Sabe cuándo callar. Y sabe cuando toca hablar qué es lo que toca decir. Ese es Abigail. Versículo 19. Miren lo que dice el versículo 19. Y ese es el versículo que quizás se refería a estos hombres. Versículo 19. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. ¿Es una falta de respeto a su marido? No. Acuérdense qué es lo que dijo el criado de Nabal. ¿Qué había dicho antes? A este hombre no se le puede ni hablar. Nos ha puesto en peligro absolutamente a todos.
Por eso yo vengo, Abigail, a hablar de ti. Y reflexiona y ve qué podemos hacer. Porque ya los dados ya están tirados. El ejército de David ya viene. Entonces Abigail, ¿qué hubiese pasado si Abigail le dice a su marido, mira, ¿y para dónde van esos burros? Con toda esa carga, voy para donde David. ¿Qué piensa usted que hubiese pasado? El hombre obstinado ese. Se lo prohíbe. Exactamente, hubiera pasado algo así. O le hubiera quitado el tiempo que ya hemos visto que era algo que tenía, que ella respondió rápidamente a la situación ante la pereza de su marido. Y nada declaró a su marido Nabal. Un hombre, como en el versículo 17 dice, que era perverso y que no hay quien pueda hablarle. No era el momento de Abigail hablar con su marido. No se podía perder tiempo. Ella tenía que irse a encontrar a David y tratar de detener la destrucción que venía sobre ellos. El tiempo correcto vendría para Abigail decirle a su marido, mira, esto es lo que pasó y esto es lo que tuve que hacer. Y lo vamos a dar al final porque es interesante lo que pasa. Pero es una mujer que sabe leer, sabe cuándo callar, sabe cuándo hablar. Y cuando ella habla, calla en no decirle a su marido, mira, esto es lo que vamos a hacer. Porque perdería tiempo. Era un necio. Pero cuando ella supo que tenía que hablar, habló. Y le habló a David. Va y le habla a David. Y el discurso que ella hace a David es como hay algunos estudiosos que dicen lo siguiente en cuanto al discurso que ella hace a David. Dice que es una obra de arte. Dice porque ella apela al razonamiento de David como a las emociones de David. Y eso usted lo puede leer, el discurso entero de ella, lo puede leer del versículo 23 al versículo 31. Una obra de arte. Ella razona desde lo que sabe en cuanto a lo que Dios va a hacer. Y no es picardía la que ella tiene aquí. No es eso. Ella pide la palabra. En este discurso que ella hace a David, usted lo puede leer luego, ella no es una mujer que llega y le grita a David. No. Ella dice que se baja, si usted lee, dice, se baja del asno y se apoya, pone el rostro en tierra a David y pide la palabra. Le pide la palabra. Puedo hablar. Y una cosa en el liderazgo que siempre se me enseñó a mí, y yo creo que siempre se enseña, es que el verdadero líder en cualquier lugar es aquel que toma la situación y se hace dueño de ella. O sea, no es aquel que dice, bueno, yo no soy el responsable y ve para un lado, ve para el otro, ¿quién es el responsable aquí? No, el líder. Una persona de valor dice, yo sé que esto no es mi responsabilidad en totalidad, pero dámelo a mí y lo solucionamos. O sea, yo lo tomo. Si en inglés se dice, you take ownership de la situación. Es mía y yo lo voy a ver hasta el final. O sea, hasta que se solucione esto es mío. Bueno, en Abigail nosotros vemos eso. Ella pide la palabra, o sea, cayó al principio, hoy va a hablar. Y cuando va a hablar dice, David, puedo hablar. Déjame presentar el caso. Y en ese discurso, ella toma responsabilidad. Ella lo toma. Si usted lo lee, ella habla de decir que sobre mí es el pecado. O sea, pero al mismo tiempo aclara que su marido es un necio. Y le dice a David, es verdad que mi marido es un necio. Y le dice,
En otras palabras, le dice, eso no hubiese pasado de yo saber que tus criados estaban ahí. Ella le dice a David, yo no sabía que tus siervos estaban ahí. Pero cuando me di cuenta lo que ellos recibieron de parte de ella, si usted lee ese discurso, usted en casa se va a dar cuenta. Lo que ellos recibieron, lo que siervos de David recibieron de parte de ella, fue hospitalidad y generosidad. El marido los despreció y no les quiso dar nada. Cuando ella se da cuenta, le dice a David, yo fui hospitalaria con ellos. Y toda esta comida también, fui generosa con ellos. Ella tomó la situación, se hizo responsable, aclaró de que ella no sabía, pero cuando ella se da cuenta, ella hace lo correcto. Y eso se lo dice a David. Y segundo, también le dice a David que confíe en el Señor. En ese discurso ella le dice a David que confíe en el Señor para su venganza. Y le dice, y no manches tus manos de sangre derramada sin causa, para que cuando él tomase el trono de Israel no tuviera culpa ni remordimientos en su corazón. Que el pueblo no podría decir de él que reinaba como un tirano y había sangre en sus manos. Que interesantemente, luego después se le dice eso a David, ¿no? El Señor le dice, tus manos están llenas de sangre. Pero aquí ella sabiamente le dice, David, tienes todo el derecho de lo que tienes que hacer, pero piénsalo. Deja la venganza al Señor. Déjasela a Él. No te manches las manos de sangre. Una cosa importante de decir aquí de David. David en ese tiempo tenía quizás sus 20 y algo de años. Porque ya en 2 Samuel, él tenía 31 en el primer capítulo. Entonces, digamos que David tenía 22, 23 años quizás, algo por ahí. O sea, era joven. No tenía la experiencia, no era el hombre grande que luego venía a ser. Entonces David, al sentirse humillado, reaccionó. No lo pensó, reaccionó. Y le dijo a sus hombres, agarren sus espadas que ahorita vamos a ir a acabar con todos. Entonces, Abigail, sabiamente, cuando habla, le dice, ten en cuenta que esta no es la mejor solución. Déjale la venganza al Señor. No manches tus manos de sangre. No manches tus manos de sangre. Entonces, Abigail, una mujer, primero, que conoce los tiempos. Una mujer que sabe cuándo hablar, cuándo callar, sabe qué hablar. Y una cosa más que yo veo en esta mujer es que es una mujer humilde. Una mujer humilde. La humildad está por todo el capítulo. Nabal en su desprecio a David le trata, lo humilla, como hemos dicho al principio. Habla de él. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? En el versículo 10. Sin embargo, Abigail, y usted se va a cansar de leer en su discurso las veces que Abigail llama a David mi Señor. Mi Señor. Una y otra vez. Y lo demuestra en el versículo 23, desde que se bajó prontamente del asno. Y dice, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Versículo 24. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hay tiranía, hay humildad en las palabras de esta mujer. Hay humildad en sus palabras. Una y otra vez llamándose ella sierva y llamándole a David mi Señor. La humildad
no es la falta de recursos económicos, como muchas veces se nos ha contado a nosotros. Oh, es que son unas personas humildes. A veces los más pobres son los más altivos que hay. La humildad no es cosa de economía. Abigail era rica. Al final vamos a leer que ella tenía a 5 doncellas que le servían. Una mujer pobre no iba a tener doncellas que le servían. Ella tenía 5 que le hacían sus cosas. Era una mujer rica, pero era humilde. Era una mujer humilde que sabía cuál era su posición. Sabía cuál era su posición. Ya son las 11:45, entonces déjeme terminar. Si usted se pone a leer, usted va a encontrar muchas otras características de Abigail aquí. Yo solo me quise concentrar en tres de ellas. Una mujer pronta a encontrar la situación y a resolverla. Una mujer que sabía cuándo callar, cuándo hablar y qué hablar. Y una mujer marcada por la humildad. Así demostró Abigail su sabiduría. Y eso ya no digamos nada de la hermosa que era. Vaya reina. Vaya reina. Tanto que, vamos al final. Versículo 35-38. Mira lo que pasa aquí. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, borracho estaba el hombre. El hombre no tenía ni idea de lo que estaba pasando, que te vienen a matar. Borracho, en fiesta. Y su esposa a encontrarse con 400 guerreros para tratar de salvarse ella y su familia. Estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Sabía cuándo callar. Ahora no es el momento. Está borracho el hombre. Versículo 37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. O sea, le dijo todo lo que había pasado. ¿Y qué pasó? Y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y sigue el versículo 38. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Le dio algo al hombre. Le dio algo, yo no sé qué le dio, pero dice que quedó como una piedra. Es como un derrame, un ataque le dio al hombre. Y quedó ahí. Ahí quedó. Cuando su esposa le vino y le dijo lo que tenía que decirle. Y dice luego que Dios lo hirió después de 10 días. Sirve. El versículo de Proverbios 31-30, la define perfectamente a Abigail. Así es. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. Pero eso no le quita que era hermosa a ella. Porque la Biblia lo deja claro. Ella es una mujer hermosa. Como dije al principio, era una reina. Porque David luego la toma como una reina. 40 y 42. Después de que esto sucede, mire lo que pasa. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra nuevamente, la humildad.
diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Y levantándose luego Abigail, con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Vaya historia de Abigail. Vaya mujer. Nada que ver con lo que nos venden ahora, el empoderamiento de las mujeres. No, esta era una verdadera mujer. Veía la situación, la sabía leer, veía todo, actuaba rápidamente cuando tenía, sabe cuándo callar, sabe cuándo hablar y sabe qué decir. Y no apoyándose en la hermosura externa que tenía, era una mujer sumamente humilde. Sumamente humilde. Y el Señor al final le libera de esa carga tan horrible que tenía. Que ella sobrellevaba y la sobrellevaba bien. Ella nunca le escondió todo a su marido. Ella dijo, no es el momento. En el momento correcto, ella se lo dijo. O sea, que nunca le escondió. Y le dio algo al hombre. Dios premió a esta mujer al final, poniéndola en su sitio correcto de reina, por decirlo así de una manera. Esa es Abigail. Esa es Abigail. Y yo no voy a decir, mira, sean como Abigail. No, Abigail era Abigail. Eso, ella era así. Sin embargo, nosotros podemos todos aprender de la humildad, de lo ingeniosa, lo hospitalaria, lo generosa y lo humilde que esta mujer era. Y todos debemos también decir, no hay que ser como Nabal. Un hombre perezoso o indolente para hacer las cosas así. La primera era que lo único que tiene que dar una clase en Naval. No. Pero hay dos cosas que me llaman atención. Gracias. Aunque yo he leído mil veces, excelente. Hay dos cosas que me llaman la atención de la humildad de Abigail también. Y es que ella no usa su belleza para hacer un cambio. Oye, si tú no matas a mi familia, te puede pasar un buen rato conmigo. Ella no usa ese aspecto. Y David lo reconoce, le dice, te respeté. Sí, exacto. Se lo dice, o sea, él sabe qué clase de mujer está enfrente de él. Sí. El que ella se llamaba a David en el 28. Pues Jehová desierto a la casa estaba mi Señor. Por cuanto mi Señor David pelea las batallas de Jehová. Abigail tenía un sentido del pacto de Dios con él. Así es. Ella leía no solamente el momento, pero leía el momento histórico en el cual estaba viviendo, lo cual era la sabiduría. Digo yo. Sí, sí, absolutamente. En su discurso ella se hace notar todas esas cosas. O sea, por eso cuando ella habló, sabía callar y cuando tenía que hablar, sabía lo que estaba hablando. Sí. Un aspecto de Naval que tú dijiste, no sé, solo para aclarar un poquito. Al ser descendiente de Caleb, de guerra de la tribu de Judá, igual que David, no venían de la misma tribu. Conocía muy bien quién era David, quién era la familia de David, venían de la misma tribu. Entonces ella lo que Jesús decía, él venía de Caleb, ellos no. Exacto. Él era el único mayor que Isaí, en el sentido de que ambos eran de la misma tribu, pero él se veía más. Sí. Y fue un torpeza, porque en ese tiempo la mayoría de ellos sabían que el ungido era David. Y el Señor lo iba a sentar en el trono tarde o temprano. Pero el hombre era quien era, y así le fue. Bien, algo más. Hermanos y hermanas, Abigail en la escritura fue una. En el tiempo de la historia, ella aparece ahí. Nosotros aparecemos por aquí. Pero todos, hay un papel que todos nosotros tenemos en la historia de la redención.
Dios tiene un plan para cada uno. Sin embargo, las Escrituras también nos llaman a aprender de los santos del Antiguo Testamento y los otros santos. Déjeme decir lo siguiente. Que crían a sus hijas. Ella no nació así. No se nace así. Es cosa de crianza. Es cosa de crecimiento. Ella creció en estas cosas y se hizo la mujer que nos encontramos ahora en las Escrituras. Cuidemos que nosotros criemos a nuestras hijas de tal manera. Y cuidemos nosotros los que tenemos varones de cuidar que nuestros hijos no sean Nabal, ni David tampoco, al final, pero sean hombres rectos. La oración, por lo menos mía, porque yo tengo varones, es siempre que estos hombres que ellos sean hombres. Y ay, Señor, proveerles una mujer que sea bíblica y buena. Porque les voy a ser sincero, cada vez me asusto más. Cada vez me asusto más de ver lo que estamos viendo. Pero la iglesia es responsable de ser luz. Por lo tanto, nuestros hijos y nuestras hijas deben ser criados bíblicamente. Vamos a orar.